Hoy vamos a ver un poco de lo que es programación orientada a objetos. Bueno, muchachos, entonces voy a empezar entonces con la presentación. Si van teniendo dudas, inquietudes, me las hacen saber. ¿Listo? Por el chat o alzan la manita. Bueno, entonces regálenme un momento. Yo les comparto pantalla. Bueno, entonces, una vez más, bienvenidos a este espacio donde vamos a tratar la temática programación orientada a objetos. Como ustedes saben, pues esto va enfocado o va dirigido hacia varios lenguajes de programación. En este caso, lo voy a hacer con el lenguaje en el que domino, que es Java. Bueno, entonces, contenido que vamos a ver en esta sesión. Vamos a ver una introducción a esa programación orientada a objetos. Vamos a ver qué son las clases, qué son los atributos, un poco de constructores, ¿cierto? Y vamos a ver métodos, encapsulamiento, vamos a ver los 4 pilares esenciales de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento, la herencia, la abstracción y el polimorfismo. Bueno, entonces, entonces, ¿qué es qué es la programación orientada a objetos? Entonces, como tal, esta programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se basa en esa creación y en esa manipulación de objetos, ¿cierto? Entonces, cada objeto tiene propiedades y comportamientos específicos, lo que me permite, pues, crear programas más organizados y más fáciles de mantener, ¿cierto? Daniel, sí, cuenta. Daniel, ok, listo. Bueno, Daniel creo que tenía una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Tenía esta pregunta de si actualmente es el paradigma dominante en la industria y pues para poder entenderlo a profundidad, si podríamos contrastar con otros paradigmas. La verdad, este orientado a objetos es el que se usa más en la industria, ¿cierto? Eh, Básicamente es el que más se asemeja a la realidad, ¿cierto? Orientado a objetos, pero en realidad hay más paradigmas, ¿cierto? Este es como la base con el que trabajan muchos, pues en la industria, ¿cierto? Muchos lenguajes como tal. Eh, su uso, su aplicabilidad, por eso es que ha sido tan famoso, ¿cierto? Este paradigma como tal, y se implementan varios lenguajes, ya cambiaría pues un poco su sintaxis, ¿cierto? Ok, entonces, bueno, entonces un poco de esta programación orientada a objetos. Entonces, como lo veníamos diciendo, un poco de sus beneficios
que tenemos es que ofrece numerosos beneficios, ¿cierto? Como esa revitalización de código, me permite esa encapsulación de esos datos. También me está dando lo que es el polimorfismo, me da una facilidad pues de mantener y extender ese software como tal, ¿cierto? Como tal es como una caja de herramientas que utilizan esos programadores y que nos dan como esa facilidad de afrontar esos problemas del día a día en el backend, ¿cierto? Entonces, por eso es pues uno de los paradigmas más usados en la actualidad en la industria TI, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a ver entonces como tal, ¿qué es una clase, ¿cierto? Entonces, una clase es como una plantilla o un plano que me va a definir ese conjunto de atributos y de métodos que va a tener como tal nuestra clase, ¿cierto? Entonces, esta está compuesta por funciones, por variables, también va a tener un constructor, que es la que me va a ayudar a crear esos objetos, y esto como tal va a ser una instancia, ¿cierto? Específica de esa clase en concreto. Entonces, como podemos ver acá, este carro como tal tiene unos atributos, ¿cierto? Esos atributos, esa sería una clase como tal, ¿cierto? Ese carro sería nuestra plantilla. De ese carro yo me puedo crear varios objetos, ¿cierto? En realidad, me los puedo crear a mi conveniencia, ¿cierto? A esa clase como tal, tengo que darle, como ven aquí, viene siendo solo una plantilla. Y al darle atributos y darle métodos, ya se convertiría en un objeto como tal, ¿cierto? Ya estaría creando yo un objeto. Entonces, una clase como tal, mírenlo como una plantilla, ¿cierto? Que me va a servir donde voy a definir esos atributos, esos métodos, ese constructor que me va a permitir crear esos objetos a mi necesidad, ¿cierto? A la necesidad que tengo planteada, ¿cierto? En el negocio. Entonces, vamos a ver un poco de lo que es esa estructura de esa clase, ¿cierto? Entonces, como podemos ver acá, todo parte de esa plantilla o de esa clase. En este caso es una clase persona, ¿cierto? Y esa clase se va a convertir en un objeto. En este caso es el objeto María y el objeto José, ¿cierto? Que salió de esa plantilla o clase persona. Ese objeto como tal tiene unos atributos, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poco de lo que son los atributos. Esos atributos son como esas características que tiene ese objeto, ¿cierto? Entonces aquí como tal, este atributo que tiene esta persona María, ya es un objeto, dice que es una niña de 13 años. Eso sería una característica de María, ¿cierto? Entra a ser un atributo. Y un método como tal son esas acciones que ella puede hacer, ¿cierto? En este caso, esa persona, ese método que utilizaría sería jugar. Ella puede jugar y puede comer, ¿cierto? Eso sería un método. Son las acciones que puede realizar ese objeto como tal. En este caso, de esa misma plantilla me creo otro objeto. En este caso se llama José. Esa persona, ese José, tiene unos atributos. En este caso, es un niño de 15 años. Ya sería un atributo propio de ese objeto, ¿cierto? Pero vemos que todo parte de esa plantilla como tal o de esa clase persona, ¿cierto? Y en este caso, José tiene unos métodos, una secuencia de acciones que él va a realizar. Él puede hablar y puede andar, ¿cierto? Son esas acciones que él puede realizar. Entonces vemos que para el objeto María o la persona María tiene unos atributos que de dónde saqué todo esto de esa misma plantilla, ¿cierto? Entonces yo de esa misma plantilla me puedo crear los objetos que yo quiera y puedo definir esos atributos
independientes, ¿cierto? De cada objeto creado. Y esos métodos también separados, ¿cierto? Cada uno tiene sus propios métodos y José vemos que tiene sus propios métodos, ¿cierto? Implementados a su manera. Entonces, si podemos ver aquí, en esta imagen de la derecha, me dice que el nombre de la clase, los atributos y los métodos, esto está representado mediante un rectángulo con 3 compartimientos que incluyen nombre de la clase, atributos y métodos. Entonces, esta es como la manera de plasmarlo en un diagrama UML o más gráficamente, ¿cierto? Siempre una clase, esta sería su estructura, su nombre, sus atributos y sus métodos, ¿cierto? Para que sea catalogado como una clase. Y de ahí sea esa plantilla que nos va a permitir crear esos objetos. Bueno, entonces nos dice que los atributos son los que la clase conoce como características del objeto. Entonces, como les venía diciendo, esos atributos que tiene cada objeto son propios de cada quien, ¿cierto? En este caso, José tiene 15 años y esta niña María tiene 13. Entonces, son atributos propios de cada objeto como tal que parten de esa plantilla persona, ¿cierto? Me dice que los métodos, llamados también operaciones, son los que indican cómo hacer las cosas. Entonces, como les venía diciendo, esos métodos son esa secuencia de acciones o esas operaciones que me indican qué es lo que puede hacer esa persona, ¿cierto? Entonces, en este caso, vemos que esta persona implementa o crea sus métodos, hablar y andar, y la niña creó otros métodos para ella, jugar y comer. Entonces, vemos que son acciones que puede realizar cada persona, o en este caso cada objeto como tal, ¿cierto? Si tienen preguntas, muchachos. Bueno, sí, Daniel. De pronto profundizaremos en cómo se diferencian las clases en JavaScript, que muchas veces confunden JavaScript que no utiliza clases sino prototipos. ¿Se hablará de eso o no? No, la verdad no vamos a tocar esos temas, ¿cierto? En diferenciación de, de lenguaje, ¿cierto? Básicamente lo vamos a ver como a nivel general, ¿cierto? Pero no vamos a entrar a esa comparativa, ¿listo? Ok, vamos a verlos como enfocado en un ambiente de desarrollo, ya pues cada lenguaje tendrá sus propias implementaciones, pero vemos que la programación orientada a objetos es general, ¿cierto? Para muchos lenguajes. Entonces, lo que queremos con esta clase es que se lleven esos conceptos, ¿cierto? Y interioricen esos, aprendan a reconocer lo que es una clase, lo que es un método, para qué sirve un atributo y cómo se comunican entre ellas, ¿cierto? Ya cuando entremos a ver lo que son los 4 pilares, lo de la herencia y todo eso. Bueno, entonces, continuemos. Bueno, entonces aquí ya entramos a ver lo que es un objeto, ¿cierto? Entonces aquí como tal, nos dice que un objeto eh, está compuesto por datos, atributos y acciones. Entonces, los atributos y acciones, como su nombre lo indica, esas acciones vendrían a ser los métodos y eso van a reflejar esas propiedades y capacidades que se van a definir en su clase correspondiente, ¿cierto? Entonces, cada vez que se crea un objeto a partir de esa clase, se asignan valores particulares a sus atributos, lo que le otorga una identidad única. Listo, entonces, como veíamos ahora, cada persona parte de esa plantilla como tal, pero a la hora de convertirse en objetos, ya se crea esa identidad única, ¿cierto? Ya es un objeto independiente de otro objeto, ¿cierto? Pero siempre lo hicimos basado en esa plantilla, ¿cierto? O en esa clase.
Entonces vemos aquí, si pueden ver esta imagen, vemos a una bicicleta, ¿cierto? Eso como tal ya es un objeto, como tal, ¿cierto? Vemos que los atributos los vemos con esta flechita roja y los métodos con esta flechita verde, ¿cierto? Entonces vemos que esta bicicleta, un atributo de ella es que el tipo de sillín, ¿cierto? ¿Qué tipo de sillín es? Eso sería un atributo de ese objeto. Tenemos que los radios como tal de esa bicicleta o sus componentes que tiene, esto sería un atributo de ellos, ¿cierto? El número de radios que tiene la llanta. Entonces sería un atributo o una característica propia del objeto. También tenemos aquí lo que es el rin o la llanta. Eso sería otro componente, una característica que sí o sí debe tener una bicicleta, un objeto como tal, ¿cierto? Y ya tenemos aquí, de ver, con la flechita verde tenemos a lo que son los métodos, ¿cierto? Entonces, vemos que una acción que puede realizar esa bicicleta es frenar, ¿cierto? Eso ya sería un método. Ella puede frenar, dice que puede pedalear, entonces sería una acción, ¿cierto? Eso, como tal, ven ustedes que esos métodos se asemejan mucho a los verbos, ¿cierto? Siempre ar, ir, ¿cierto? Entonces, todo eso, todas esas acciones que puede hacer ese objeto entrarían a ser métodos. Entonces, la bicicleta puede frenar, la bicicleta se puede pedalear, sería un método, y puede girar, izquierda o derecha, ¿cierto? Eso sería otro método como tal. Preguntas. Listo. Entonces, continuemos. Bueno, ya entramos a ver lo que son los atributos, ¿cierto? Entonces, esos atributos me van a representar esos datos que me describa ese objeto, ¿cierto? Y vamos a proporcionar esas características propias del objeto. Entonces, como les decía ahora, que si tenían una clase persona, esos atributos pueden ser ese nombre, la edad de la persona, el género, etcétera, ¿cierto? Son características propias de cada persona. Y estos atributos almacenan los valores específicos para cada objeto individual que se crea a partir de esta clase. Entonces, como veíamos ahora, de esa plantilla o de esa clase, vamos creando objetos, ¿cierto? Y son independientes uno del otro. Y cada uno va a tener sus propios atributos. Entonces, en este caso, este avión, atributos sería la velocidad que tiene el avión, sería su color, su tamaño y su costo total. Esos serían atributos propios o características del avión. Bueno, entonces ya entramos a ver lo que son los métodos. Entonces, como les decía, estos métodos representan esas acciones que un objeto puede realizar, ¿cierto? O los cálculos que se pueden llevar a cabo, ¿cierto? Ese objeto también puede, cuando de pronto estemos calculando el área de un triángulo, de un cuadrado, eso entraría siendo un método, ¿cierto? Entonces, estos están diseñados para interactuar con los atributos del objeto, ¿cierto? O modificar su estado interno. Los métodos se definen cómo, cómo se comporta un objeto y qué operaciones puede realizarse sobre él. Entonces vemos que cuando me refiero a lo que son los métodos, son esas acciones que puede realizar ese objeto como tal, ¿cierto? Entonces vemos que ese carro tiene unos métodos, puede ser frenar, puede ser acelerar, puede ser girar y tiene unos atributos, su color, número de puertas, número de llantas, marca del carro, todos esos son atributos como tal y métodos. Entonces, quiero que se lleven ese concepto y sepan diferenciar lo que son atributos y métodos, ¿cierto? Bueno. Y aquí ya entra a jugar dentro de esa misma clase como tal los constructores, ¿cierto? Entonces estos constructores lo que me van a permitir es la creación de esos objetos. Entonces, como dice aquí, estos constructores son métodos especiales en programación orientada a objetos que se utilizan para crear e inicializar objetos a partir de una clase.
Entonces, a partir de estos constructores puedo inicializar y crear objetos, ¿cierto? Todo eso lo voy a lograr a través de los constructores. Entonces, su principal función es asignar valores iniciales a los atributos del objeto y realizar cualquier otra configuración necesaria al momento de la creación. Entonces, yo puedo crear ese coche con los atributos. Entonces, como vemos aquí, esta es la manera como, esto está pues en lenguaje Java, ¿cierto? Entonces vemos que esta es la manera de definir una clase, public class coche. Esta sería pues nuestra plantilla, nuestra clase coche. Estos serían los atributos, sería su marca, su modelo y su motor. Y aquí pasaría a crearme como tal public coche, y este public coche, estos serían ya los constructores, ¿cierto? Aquí vemos que se crearon dos constructores. El primer constructor es un constructor vacío. Ese me va a permitir crear el objeto con los valores o con los atributos que yo quiera, ¿cierto? A definición. Y tenemos otro constructor que tiene todos los atributos, ¿cierto? Entonces, al yo hacer referencia en este constructor a esa misma marca, a ese mismo modelo y a ese mismo motor, vemos que voy a poder crear ese objeto con estos atributos establecidos, o lo voy a poder crear con este vacío con los atributos que yo quiera, ¿cierto? Entonces no hay una obligación de crear el coche siempre con los mismos atributos, sino que yo me puedo crear o me puedo crear otro constructor solo con dos atributos, con uno, en fin, ¿cierto? Es como según a la necesidad que se tenga en el problema y lo que se esté solucionando, ¿cierto? Entonces, muy importantes estos constructores para la creación de un objeto son indispensables, ¿cierto? Listo, entonces aquí ya entramos a ver lo que son objetos con sus atributos y sus métodos, ¿cierto? Entonces vemos que esto es una clase animal, y de esa clase animal se crearon dos objetos. Se creó al perro y se creó al gato. Entonces, cada uno de estos objetos tiene atributos, ¿cierto? Entonces vemos que en este caso el perro tiene un nombre, Pancho, y tiene una edad, 4 años. Serían sus atributos propios. Y vemos que el gato, en este caso, tiene su nombre Paco y su edad de 3 años. Son atributos propios de ese objeto. Y vemos que tiene métodos. El método que establece el perro es de comer, y el método que establece el gato es de caminar. Listo, entonces ya entramos a ver lo que son los 4 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Entonces, como tal, esta programación orientada a objetos, tenemos aquí los 4 pilares, ¿cierto? Que son encapsulamiento, que son la abstracción, que son la herencia y el polimorfismo. Entonces ya vamos a entrar a ver cada uno de ellos. Entonces vemos que esos pilares son conceptos fundamentales que definen esa estructura y ese funcionamiento de este paradigma de programación. Cada pilar me desempeña pues un papel muy importante en esa creación de esos programas que sean eficientes, que sean flexibles y que sean fáciles de mantener. Entonces, bueno, ya entramos a ver un pilar. En este caso vamos a entrar a ver la herencia, ¿cierto? Bueno, entonces esta herencia dice, la herencia te permite crear nuevas clases basadas en clases existentes. Los objetos de las clases derivadas heredan las características de la clase base, lo que facilita la reutilización de código. Entonces nos dice aquí que es como construir una ciudad con edificios que comparten el mismo diseño arquitectónico. Entonces, si pueden ver esta imagen acá,
vemos que tenemos una clase padre, ¿cierto? En este caso se llama mascota, y tiene unas clases hijas, ¿cierto? A esto hace referencia a la herencia. Estas clases hijas, que es perro, el gato y la tortuga, heredan como tal todas esas características y métodos que tiene esta clase mascota, ¿cierto? Entonces aquí la mascota puede tener unos atributos propios y unos métodos, y al yo darle la herencia como tal a esas clases hijas, aquí como tal perro, gato y tortuga van a tener los mismos atributos y métodos que tiene esta clase mascota, ¿cierto? Entonces vemos que esta clase mascota es como una abstracción de todo y una representación como más a nivel general. Ya vamos a verlo aquí con un, con un ejemplo, ¿cierto? En el IDE. Entonces, esta herencia como tal, mírenla como vos creas una clase padre, ¿cierto? Definís unos métodos, definís unos atributos y vos ves que vas a crear otras clases y esas clases también van a tener los mismos atributos, ¿cierto? Entonces vos lo que haces es poner a heredar a esas clases hijas de ese mascota, ¿cierto? Ahí te vas a ahorrar código y vas a hacer que el programa sea más eficiente. Entonces a esto se le conoce como herencia. Bueno, aquí tenemos otro pilar como tal, que es el encapsulamiento. Entonces, ¿a qué hace referencia este encapsulamiento? Nos dice que oculta los detalles internos de un objeto y expone solo lo que es necesario. Entonces, los atributos y métodos privados permanecen ocultos detrás de una interfaz pública. Nos dice que es como tener un cofre mágico donde solo los usuarios autorizados pueden acceder a su contenido. Entonces, como lo vemos aquí en la imagen, y aquí pues como métodos públicos, atributos públicos, métodos privados y atributos privados. Entonces, cuando estamos utilizando el encapsulamiento, lo que hacemos es privatizar esos métodos y esos atributos, ¿cierto? No los dejamos accesibles para que puedan acceder pues fácilmente desde otra clase, desde otro paquete, ¿cierto? Lo que hacemos con ese encapsulamiento es protegerlos, ¿cierto? Entonces vemos que los volvemos inaccesibles y nos proporciona pues una serie de métodos para poder acceder a ellos, ¿cierto? No podemos acceder fácilmente. Y ya cuando ven estos triángulos aquí y círculos, ya serían pues esos atributos públicos y esos métodos públicos, ¿cierto? En este caso ya son accesibles. Como tal, ese encapsulamiento le estamos dando es privatizar esos métodos y esos atributos que consideremos que son sensibles, ¿cierto? Y que no queremos que se accedan en otras clases o que sean alterados. Bueno, dentro de ese encapsulamiento tenemos unos modificadores de acceso. Esos modificadores de acceso tenemos lo que me hace es especificarme la accesibilidad a un método, un atributo o un constructor a una clase. Entonces tenemos 4 modificadores de acceso, ¿cierto? Entonces tenemos el private, que solo se puede acceder dentro de la clase, no se puede acceder desde clases externas. Tenemos el default, que estas solo se pueden acceder clases que están dentro de un paquete. Tenemos el protected, que se puede acceder dentro de un paquete o a través de sus clases hijas. Y tenemos el public. Este sí es de libre acceso, tanto clases y paquetes externos pueden acceder. Entonces ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entramos al otro pilar, que es el polimorfismo. Entonces, dice que es un solo nombre con múltiples formas. Entonces, como su palabra lo dice, polimorfismo. Entonces, varias maneras de implementar un mismo método, ¿cierto? Con su mismo nombre. Entonces, nos dice que el polimorfismo
permite que un mismo nombre de un método se comporte de diferentes maneras en clases diferentes. Esto facilita el diseño de software flexible y extensible. Es como tener un teléfono inteligente con diferentes aplicaciones que corresponden al mismo toque. Entonces, como podemos ver este ejemplo gráfico, tenemos esta clase como tal y tenemos un método de dibujar. ¿Dónde entra a hacer el polimorfismo? Entonces vemos que estas son sus clases hijas, triángulo, círculo y rectángulo. Heredan como tal los mismos métodos de figura, en este caso están heredando dibujar, dibujar y dibujar, pero vemos que para el triángulo él lo hace de esta manera, el círculo lo hace así y el rectángulo lo hace de esta manera. Entonces vemos que implementaron el mismo método de dibujar, ¿cierto? El mismo nombre de ese mismo método, están todas esas clases hijas, pero su implementación fue diferente en cada una de ellas, ¿cierto? Entonces a esto se da ese nombre. Se puede implementar en varias clases, ¿cierto? Pero en cada clase lo va a implementar a su forma, ¿cierto? Entonces, esto nos dice que varias formas de implementación y vemos que ese método se llama igual para todas, pero cada clase lo hace de manera diferente. A esto es el polimorfismo. Y tenemos a la abstracción. Dice que la vida en blanco y negro. Entonces, esta abstracción nos permite enfocarnos en esos aspectos esenciales de un objeto, ignorando los detalles innecesarios. Las clases abstractas proporcionan una base común para las clases concretas. Entonces nos dicen que es como pintar un cuadro impresionista que capta la esencia de la realidad. Entonces, tenemos aquí varias figuras, tenemos cuadrado, triángulo y círculo, y una manera de abstraer, vean la abstracción como esa representación general de todas esas figuras. Entonces, para yo hacer esa representación, tengo que nombrar como esa clase padre, ¿cierto? Que me va a representar todas esas figuras. Y entonces, ¿qué son todas estas figuras? Representándolas, voy a crear una clase que se va a llamar figura geométrica, ¿cierto? Entonces, en esta clase de figura geométrica, estoy abstrayendo cada una de estas figuras, ¿cierto? Lo que hago es generalizarlo con una clase padre, que en este caso me abstrae la realidad, este conjunto de clases que se relacionan entre sí, y lo que hago es representarla de esta manera, ¿cierto? Darle como esa representación en una clase donde todas esas clases hijas se van a sentir pues bien representadas, ¿cierto? Entonces vemos que son figuras geométricas, dentro del cuadrado, dentro del triángulo y dentro del círculo. Entonces esta sería esa abstracción de esas clases hijas. Listo, entonces vemos que esta programación orientada a objetos se utiliza ampliamente en el desarrollo de software, desde aplicaciones de escritorio hasta aplicaciones web y móviles. Grandes empresas y pequeños equipos adoptan esta programación para construir sistemas complejos y fáciles de mantener. Es como una forma de vida para los desarrolladores modernos. Entonces, como vemos, esta programación es altamente usada en el mundo TI. Bueno, aquí vamos a hacer entonces un ejemplo en el IDE para que les quede un poco más claro. Esto va a estar pues implementado en el lenguaje Java, que es el que yo utilizo, pero su modo pues de interpretación es el mismo para los otros lenguajes. ¿Listo? Entonces nos dice que vamos a desarrollar un programa que modele una jerarquía de animales. Los animales se dividen en 3 categorías: mamíferos, aves y peces. Cada categoría tiene atributos y comportamientos específicos. Bueno, gracias por descubrir el mundo de la programación orientada a objetos. Vamos entonces a realizar como tal el código que
nos pide el ejercicio. Pero en un momento yo... Listo, entonces, una vez acá en el IDE, lo que vamos a hacer es desarrollar vamos a desarrollar como tal ese ejercicio que nos pedía. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo donde vamos a implementar los 4 pilares de esa programación orientada a objetos. Entonces aquí como tal, vamos a nombrar esa clase abstracta que me va a representar a esos animales, ¿cierto? Entonces en este caso va a ser animal. Va a ser animal, que va a ser esa clase abstracta que me va a representar todos esos animales que me piden. Entonces este animal, en este caso, la voy a volver abstracta, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a darle un abstract para que Java me interprete esta clase como abstracta. Entonces lo que voy a hacer aquí es darle sus atributos. Entonces aquí vienen ya sus modificadores de acceso que veíamos. Entonces en este caso le puse un private para hacerlo privado, ¿cierto? Ya entra lo que es el encapsulamiento aquí con estos atributos. Le voy a dar un nombre a ese animal. De igual modo, le voy a dar una edad. Y vemos que los estoy privatizando, ¿cierto? Gracias a esos modificadores de acceso, a esa encapsulación, vamos a ver cómo podemos tener acceso a esto. Listo, entonces, una vez definida esos atributos, lo que vamos a crear va a ser ese constructor que nos va a permitir crear esos objetos. Entonces vemos que ese constructor de igual modo se llama igual que la clase, se llama animal, y vamos a definir esos atributos que le dimos, ¿cierto? En este caso es nombre y tenemos a la, ¿cierto? Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer referencia a esos atributos. Entonces, en Java, pues lo que hacemos con esta palabra this, entonces hacemos referencia a ese atributo como tal y lo vamos a igualar a nombre y vamos a hacer lo mismo con el otro atributo. Entonces, en este caso era edad y esto lo vamos a igualar a edad. Listo. Una vez creado ese constructor, es el que me va a permitir esa creación de esos objetos. Lo que voy a hacer es darle como tal lo que es el encapsulamiento, ¿cierto? Voy a poder acceder a el nombre y a la edad, ¿cierto? Voy a crear esos métodos que me van a permitir acceder a esto. Aquí entra como tal el encapsulamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo aquí me voy a crear un método que va a hacer referencia como tal a ese atributo. Entonces, va a ser el nombre, ¿cierto? Entonces vemos que aquí cuando le doy get nombre, cuando estoy dándole el get, lo que estoy diciendo es, cuando mande a llamar este método, me va a permitir ver ese nombre, ¿cierto? Me lo va a permitir ver. Y aquí como tal, va a tener un retorno, ¿cierto? ¿A qué va a hacer referencia a esto? Entonces me va a retornar como tal a ese nombre, ¿cierto? Entonces cuando yo llame a este método getNombre, lo que va a hacer es poder acceder a este nombre como tal, ¿cierto? Entonces aquí entra en juego lo que es el encapsulamiento, ¿listo? Get. También existen los set. Esos set también serían ya no sería para ver como tal el atributo, sino para cambiar su contenido, ¿cierto? Para modificarlo.
Entonces aquí ya creé el del nombre. Entonces ya en este caso me voy a crear el de la edad y le voy a decir un get edad para poder acceder a ese atributo. Y de igual modo, lo que le voy a hacer es retornarme, que me retorne la edad, ¿cierto? Listo, ya estoy accediendo a ese nombre y a esa edad. Ahora lo que voy a hacer es crearme un método abstracto, ¿cierto? Que me van a compartir esas clases hijas, pero cada clase hija lo va a implementar a su manera. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces voy a hacerlo con un public, voy a crear ese método abstracto, entonces le doy el abstract y en este caso no me va a devolver nada y lo voy a llamar hacer sonido. Bueno, entonces este hacer sonido en este caso no va a llevar parámetros. Entonces este método abstracto lo van a compartir sus clases hijas, pero cada una de ellas lo va a implementar a su manera. Y me voy a crear otro metodito, pero en este caso va a ser propio de esta clase, no va a ser abstracto. Entonces no va a ser necesario que las clases hijas lo implementen sí o sí. ¿Listo? Entonces aquí le voy a decir que eh, voy a decirle que el animal, voy a decir que el animal, en este caso, lo que hago es pasarle el nombre, lo que hago es pasarle el nombre y ya aquí lo que estoy haciendo es llamar ese nombre, ¿cierto? Concatenar como tal esa variable. Entonces yo cuando manda a llamar a este método, lo que va a decir es que el animal, me va a decir el nombre del animal y le voy a decir que está comiendo. Listo. Aquí como tal ya tenemos esta plantilla definida. La definimos como esa clase abstracta, que es la que me va a modelar o a permitir crear esos atributos, esos objetos, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a crear otra clasecita. Esa ya va a ser una clase hija. Y en este caso va a ser la clase ave. Entonces, con la palabra herencia, en este caso pues en Java utilizamos extends. Aquí ya lo estoy poniendo a heredar de animal, ¿cierto? De esa clase padre. Ya lo estoy poniendo a heredar de animal y me dice, si me paro encima, me dice que tengo que implementar todos los métodos que está utilizando ese animal, ¿cierto? Me dice que cree también ese constructor, que es el que está heredando ese animal. Entonces vemos que esta ave de igual manera heredó esos atributos de animal, ¿cierto? Y heredó como tal ese hacer sonido, ¿cierto? Listo. Una vez heredado esto, esta clase va a tener sus propios atributos. Entonces, de igual modo lo defino con un private para hacerlo privado. Esta es como eh, siempre tener como esa privatización de todos los atributos, ¿cierto? Para tener un mejor código, ¿cierto? Con unas buenas prácticas. Entonces, en este caso, le voy a poner el tipo de plumaje y también vamos a hacerle, en este caso, voy a decirle con un booleano, entonces esto lo que me está haciendo, me va a retornar un true o un false y le voy a decir que si vuela, ¿cierto? Entonces en este caso el ave vuela, ¿cierto? Entonces me va a retornar un verdadero. Bueno, entonces aquí como tal, en este constructor ya tengo el nombre, ¿cierto? Ya tengo la edad. ¿Qué me falta? Agregarle esos otros atributos que yo le di. Entonces en este caso, el string de tipo de plumaje. Y me falta agregarle ese booleano que dice vuela, ¿cierto? Listo, ahí me lo está dando.
Y aquí tengo que pasárselos también, ¿cierto? Para que haga referencia a esos tipos de, entonces aquí ya a esos tipos de atributos, ¿cierto? Nuevos. Entonces aquí ya le doy el tipo de plumaje y aquí también hago referencia a ese atributo vuela y lo que digo aquí es igualarlo pues a ese mismo atributo para que haga referencia. Listo, entonces una vez teniendo ese constructor implementado, lo que voy a hacer es darle unos métodos, ¿cierto? Entonces aquí me voy a crear un método que va a ser el acceso a estos tipos de atributos. Entonces, de igual modo como lo hicimos en esa otra clase, lo que voy a darles es ese public de string y que me traiga ese tipo de plumaje. Entonces, get tipo de plumaje. En este caso, el retorno va a ser igual a tipo de plumaje, ¿cierto? Entonces me va a permitir acceder a ese atributo como tal. Y me falta el de vuela, ¿cierto? Entonces igual con un public, declaramos el valor, el tipo de variable que es, en este caso es booleano, y le voy a decir que puede volar. Listo. Entonces, en este caso, ya le vamos a retornar aquí a abuela. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué no hice los get del nombre y de la edad? Porque ya están heredados esos get de la clase animal, ¿cierto? Por eso lo que hice fue darle esos get o ese acceso a estos atributos que son nuevos y propios de la misma clase, ¿cierto? Y aquí en hacer sonido. Entonces vemos que este método viene de aquí de animal. Entonces en este caso, el ave lo va a hacer a su manera, ¿cierto? Entonces va a implementar este método a su manera. Entonces aquí le voy a decir que soy un ave y emito algún sonido característico. ¿Listo? Entonces vemos que el ave lo hace a su manera, ¿cierto? Su sonido lo está haciendo a su manera. Y aquí voy a hacer otro metodito. Entonces le voy a dar un public y en este caso no me va a retornar y le voy a decir el volar, ¿cierto? Aquí ya voy a entrar a evaluar como tal el volar, ¿cierto? Si el ave como tal está volando, si esta ave puede volar o no puede volar, ¿cierto? Entonces este va a ser un método propio de esta clase hija. Entonces aquí ya le voy a dar un cuerpo, le voy a decir que sí, voy a utilizar un condicional y voy a decir que si vuela, entonces miren que ya entró a evaluar ese vuela, ¿cierto? En este caso si es true o es false. Y le voy a decir aquí, con un system.out.print, le voy a decir que el ave, aquí lo que hago es concatenarle ese nombre como tal de esa ave. Y lo que hago es, le paso un mensajito, le concateno que está volando. Listo. Y con un else le voy a decir, en este caso, si el ave, entonces si el ave no puede volar, entonces en este caso le voy a decir que esta ave no puede volar. Listo. Esto lo hice fue como un método propio de esta clase, ¿cierto? Bueno, ya tenemos una clase hija extendida de ese animal. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otra clasecita que de igual modo va a extender de esto, ¿cierto? Pero en este caso es la clase mamífera, ¿cierto? Listo. Entonces esta mamífero de igual modo me va a extender de esa clase padre, que como la llamé animal, ¿cierto? Entonces,
me dice que tengo que implementar los métodos de esa clase padre, que es hacer sonido, y me dice que tengo que crear ese constructor super, ¿cierto? Ese constructor padre como tal que lleva. Entonces, en esta clase mamífero, de igual modo va a llevar unos atributos propios. En este caso va a ser el tipo de pelo, y voy a ponerle otro, le voy a decir que un booleano también, y le voy a decir que sí es carnívoro. Es carnívoro, listo. Bueno, entonces estos booleanos lo que van a hacer es retornarme verdadero o falso. Entonces, de igual modo aquí lo que voy a hacer es añadir en ese constructor eh, lo que son esos atributos nuevos. Entonces, el tipo de pelo y el booleano que es carnívoro. Listo. Aquí de igual modo lo que hago es dar referencia a cada una de esos atributos. Entonces le digo tipo de pelo. Esto es igual a tipo de pelo. Y de igual modo que si es carnívoro y lo igualo a es carnívoro. Listo. Ahora lo que tengo que hacer es crear esos métodos getter, ¿cierto? Para acceder a sus atributos. Entonces aquí ya entra la encapsulación. Entonces vemos que ya estamos viendo la herencia, encapsulación y polimorfismo, ¿cierto? Al hacer el sonido. Listo. Y lo que es la abstracción también, ¿cierto? Cuando le doy a animal, estoy abstrayendo como tal todos esos animales, ¿cierto? Entonces de ahí se desprenden esas clases IA. Entonces aquí ya voy a hacer esos get para hacer esos atributos propios de esta clase. Entonces que es tipo pelo. Y aquí en el cuerpo como tal, lo que voy a hacer es retornar ese tipo pelo, ¿cierto? Y acá lo que hago, me falta el del booleano, ¿cierto? Que lo que dije es que si era carnívoro, entonces le voy a decir que si es carnívoro, de igual modo, en su cuerpo me va a retornar, es carnívoro, ¿cierto? Es carnívoro, listo. Ok, bueno, entonces aquí en hacer sonido, este mamífero lo va a hacer a su manera, ¿cierto? Entonces, system.out.print, y aquí ya estamos haciendo referencia a ese polimorfismo, ¿cierto? Mismo nombre del método, pero cada clase lo implementa a su manera. Entonces le estoy diciendo que soy un mamífero y hago algún sonido. Algún sonido. ¿Listo? Específico. Ok, entonces vemos que este mamífero lo hace a su manera. Y vamos a crearnos otro método que va a ser propio. En este caso va a ser correr. Se va a llamar correr. Y en su cuerpo le voy a dar un system.out.print. Y voy a decir que el mamífero, lo que hago acá es llamar a ese nombre, ese mamífero. Entonces, con ese get nombre, vemos que ya con ese modificador de acceso get nombre, lo que estoy es llamando ese nombre como tal de ese mamífero. Aquí ya entra lo que es encapsulación y ya le concateno aquí, está corriendo. Listo. Bueno, entonces ya tenemos, vamos a crearle otra clase que también va a ser, en este caso va a ser un pez. En este caso entonces vamos a darle herencia igualmente, lo vamos a poner a extender de animal. Entonces él me pide que implemente sus métodos. De igual modo me pide que cree su constructor super, ¿cierto? Ese constructor ya está heredando todos esos.
todos esos atributos y va a tener unos atributos propios. Entonces, en este caso va a ser, voy a darle un string y le voy a decir tipo de escamas, puede ser, tipo de escamas, y voy a darle un booleano también de igual modo, ¿cierto? Y aquí le voy a decir que si vive en el agua, vive en agua. Listo. Tiene sus propios, de igual modo en ese constructor, lo que hago es añadirle a estos tipos, a estos atributos nuevos, ¿cierto? Entonces el string y le agrego el tipo aquí como tal lo estoy poniendo, tiene que ser dentro del paréntesis y ya le hago es agregarle el string, tipo de escamas y el booleano que si vive en agua. Listo. De igual modo lo hago acá. This punto tipo de escamas y lo igualo a ese mismo atributo y de igual modo lo hago con que si vive en el agua y lo igualo a ese mismo atributo. Vive en el agua. Listo. Entonces, aquí como tal ya le creamos esos. Entonces vemos que aquí como tal pues lo hice de manera automática, le creé ese get de escamas, me va a retornar como tal, puedo acceder a ese atributo y entonces vemos que este set también entra a ser parte de ese encapsulamiento, ¿cierto? Pero en realidad este es para modificar, entonces no lo vamos a usar, solo necesito entrar a ese tipo de, con ese get, ¿cierto? Entrar a ese tipo eh, de atributos, ¿cierto? Entonces aquí como tal, hacer sonido, entonces ya este sonido, ya el pez, entonces ya lo va a hacer a su manera, entonces le va a decir el pez, y aquí lo que hago es concatenarle, le va a basar en el nombre de ese pez y le voy a decir aquí, no, aquí no, aquí hagámosle solo el sonido, hagámosle solo el sonido, vamos a decir entonces, aquí digo soy un pez y hago algún sonido, un sonido, puede ser book, book, listo. Ok, bueno, ya tenemos esto, ahora ya vamos a crearnos ese método main que nos va a permitir crearnos como tales objetos, ¿cierto? Bueno, entonces ya aquí, una vez en el main, lo que vamos a hacer es a crearnos esos objetos. Ya tenemos esas plantillas creadas. Entonces, lo que voy a hacer es llamar a ese animal y voy a crearme un perro. Entonces vemos que estoy usando la misma plantilla. Entonces este perro voy a creármelo. Entonces con un new, en este caso va a ser un mamífero, de mamífero, ¿cierto? Entonces mando a llamar a esa clase hija mamífero y como tal tiene unos, me pide esos atributos, ¿cierto? Entonces me pide un nombre. En este caso, llamemos el perro. Dice que me pide una edad, ¿cierto? Démosle que tiene 4 años. Me pide el tipo de pelo. Digámosle que es corto. Y me está pidiendo que si es carnívoro o no. Entonces en este caso le voy a dar un true. Me voy a seguir creando a través de esa misma plantilla. En este caso me va a crear un loro, ¿cierto? Lo que voy a hacer
es instanciar, ya no con mamífero, sino que voy a hacerle con el ave, ¿cierto? El loro vendría siendo un ave. Esta ave tiene una serie de, me está pidiendo un nombre del ave. Entonces, llamémosla Paco. Me pide de igual manera una edad, pongámosle 3 años. Me pide el tipo de plumaje. Ese tipo de plumaje puede ser colorido. Y me está pidiendo que si vuela. En este caso, un pájaro vuela, ¿cierto? Entonces le doy un true. De igual modo, voy a crearme con esa misma plantilla animal. Ya me va a crear ese pez. Entonces, en este caso va a ser un tiburón. Lo que hago es instanciar ese objeto, crearlo. Cuando estoy así, dándole ese new, lo que estoy es creando ese objeto como tal, ¿listo? Bajo esa plantilla que le di. Entonces, pez, y ese pez tiene una serie de atributos. Me dice que un nombre de ese pez, en este caso va a ser el nombre tiburón. Me pide una edad, va a tener 3 años. Me pide el tipo de escamas, puede ser carta, pues, cartilaginosas. Y me pide que si vive en el agua. Efectivamente, el tiburón vive en el agua. Listo. Aquí ya hicimos la creación de esos objetos, ¿cierto? Bajo esa misma plantilla y utilizando esas clases hijas, ¿cierto? Entonces vemos que cada clase utilizó sus propios atributos, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a mandar a hacer es mandar a imprimir como tal eh, esos atributos. Entonces le voy a decir aquí que el nombre del perro. Entonces, ¿cómo mando a llamar ese nombre de ese perro? Entonces lo voy a mandar lo que hago es concatenarle a perro. Entonces miren que ya estoy accediendo a ese, de una se me subraya aquí perro, ya estoy accediendo a ese objeto y le doy un punto get nombre, ¿cierto? Con este get nombre ya estoy accediendo a ese Firulais, ¿cierto? Entonces aquí ya estoy utilizando lo que es ese encapsulamiento. Estoy accediendo a esos métodos privados a través de ese get, ¿cierto? Ya aquí también le puedo dar que me diga la edad del perro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? De igual modo. Entonces, a través de sus get, les voy a decir que perro.get edad. Ya está accediendo a esa edad, ¿cierto? Eh, Aquí como tal, voy a mandar también a llamar al mamífero. Entonces, voy a decir aquí que mamífero. eh, Aquí ya le voy a pasar el perro, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es mandar a llamar a ese, ¿qué sonido está haciendo ese perro? Entonces vemos que tenemos acceso a todos esos métodos que me está dando como tal esa clase. Entonces voy a mandar qué sonido me está haciendo ese perro. También voy a mandar a llamar a ese perro punto comer, ¿cierto? Estoy accediendo a ese método propio del perro. Entonces, ¿de qué manera está haciendo está comiendo el perro? Y de igual modo, voy a acceder entonces de nuevo a mamífero. Y en este caso, también voy a acceder al perro. Y voy a acceder a ese correr, a ese método que tiene, a ese método que tiene definido ese perro, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera está corriendo? Vamos también a acceder, vamos a acceder de nuevo. Ya vamos a empezar entonces a acceder a lo que son, ya accedimos al perro, vamos a empezar a acceder a lo que es ese loro como tal o esa ave que creamos, ¿cierto? Entonces aquí le puedo poner esto como de, para que me haga para que lo que haga es un saltico de línea y para mirar. Entonces lo que voy a hacer es darle aquí que voy a decirle que el nombre del loro
Y lo que hago acá es concatenarle a través de ese loro, tiene ese punto que es nombre, ¿cierto? Entonces ya estoy accediendo a ese nombre. Entonces en este caso me va a salir Paco, ¿cierto? También vamos a acceder a esa edad. Entonces edad del loro. Y lo que hago es darle loro.get edad. Ya estoy accediendo a esa edad, ¿cierto? A través de esos métodos get que le hice. De igual modo aquí voy a acceder entonces al ave. Entonces mando a llamar a esa ave y voy a acceder al loro como tal, ¿cierto? Que fue la que creé de loro. Y lo que voy a hacer aquí es mandar a llamar ese sonido que está haciendo ese loro, ¿cierto? ¿De qué manera lo hace? Entonces, de igual manera, voy a ver ese loro punto comer, de qué manera come ese loro, ¿cierto? Y de igual manera voy a mandar a llamar a ave. En este caso, de igual modo es el loro, ¿cierto? Y ya va a mandar a llamar a un método. En este caso es volar, que es propio de esa misma clase como tal, ¿cierto? Y ya me queda solo hacerlo con lo que es ese último tiburón, ¿cierto? O pez que hicimos. Entonces, en este caso, de nuevo voy con un system out print. Le voy a decir que ese nombre del tiburón, ¿cierto? Entonces, de igual modo, nombre del tiburón. Lo que hago es pasarle a ese tiburón, ¿cierto? Entonces, tiburón.getNombre, accedo a ese nombre del tiburón. Voy a acceder a esa edad también. Entonces, aquí le digo edad del tiburón. Y lo que hago es concatenarle a ese tiburón punto get edad. Listo. Ya estoy accediendo a esa edad. Entonces, ya aquí de igual modo voy a acceder entonces a ese pez. Les voy a decirle que pez, que aquí hace referencia a ese pez, a ese tiburón, ¿cierto? Y qué sonido hace este pez. Entonces, de qué manera lo implementó. Y también voy a mandar a llamar a ese tiburón. En este caso, cómo come ese tiburón, ¿cierto? Y de igual modo voy a llamar al pez. En este caso, tiburón. Y voy a mandar a llamar a ese nadar, ¿cierto? Tiburón. Ah, no, creo que este sí no lo implementé. Listo. Ok. Bueno, ya vamos a darle play a esto. A ver qué tal. Qué tal va. Entonces vemos que en este simple ejercicio lo que hicimos fue una recopilación de esos 4 pilares, pues muy rápidamente, ¿cierto? Y vemos que nos muestra estos resultados. Nos dice que el nombre del perro accede a través de sus getters a Firulais. Nos dice esa edad del perro, que son 4 años. Nos está accediendo a ese soy un mamífero y hago algún sonido en específico. Eso lo hicimos a través de este hacer sonido, ¿cierto? Entonces vemos que ese método fue el mismo para todos, pero se implementó de diferente manera para todos. Y nos dice que el mamífero Firulais está corriendo, ¿cierto? Entonces cuando mandé a llamar a ese correr. De igual modo lo hizo con el loro. Me dice que ese nombre es Paco, la edad es 3. Vemos que se implementó, que nos dice que ese soy un ave y emito algún sonido. Entonces ese sonido lo implementó a su manera. Nos dice que ese animal Paco está comiendo y el ave Paco está volando. Fueron métodos propios que se implementaron. Y de igual modo lo hicimos con el tiburón. Entonces nos dicen que es el nombre del tiburón es el tiburón. Lo llamamos de igual manera. La edad del tiburón es 3.
nos dice que soy un pez y hago algún sonido, puk, puk, lo hizo a su manera, y nos dice que el animal tiburón está comiendo. Preguntas con esto, muchachos. Entonces, esto es como una manera, algo pues rápida de verlo, pero aquí lo que estamos haciendo, estamos implementando los 4 pilares. La abstracción como tal, lo estamos haciendo en esta clase padre. La herencia, lo estamos haciendo con este stance, heredando de animal todos esos atributos y esos métodos que nos daba el animal, ¿cierto? De igual manera con mamífero. Entonces vemos que estas son sus 3 clases hijas. Lo que es el polimorfismo, vemos que creamos aquí este hacer sonido, y el ave lo que hizo fue implementarlo a su manera, el mamífero también. Sí, Daniel. Qué pena la pregunta sobre Java, que nunca lo he utilizado. Esta keyword abstract, lo que permite es hacer un miembro de una clase, digamos, entre comillas, polimorfiable. ¿Te refieres a la clase o al método? No, al método. Ya noté que la clase también es abstract. Pues, si me puede explicar también por qué, Listo. por favor. Cuando hicimos la clase abstracta, lo que hicimos fue representar a estos animales, ¿cierto? Se pueden decir en su representación máxima, que fue que es un animal como tal, ¿cierto? Sea un mamífero, sea un pez o lo que sea, ¿cierto? Sea un ave, lo que es. Entonces ahí como tal estamos haciendo la abstracción, ¿cierto? Esa abstracción como tal, de igual modo le puse un método abstracto, ¿cierto? Ese método abstracto y esta clase abstracta les van a obligar a a todas las clases, a las clases hijas que quieran heredar de esta clase, a implementar estos atributos y estos métodos que tiene por defecto esta clase, ¿cierto? Al hacer este método abstracto, de igual modo le estoy diciendo, entonces mira que cuando yo creé esa ave y la puse a extender o a heredar de animal, él como tal, ese súper, me dijo, tenés que heredar todos esos atributos. Yo de igual manera le coloqué otros 2 de más a esa propia clase. Y mira que me puso de una, sí o sí, tengo que implementar ese hacer sonido, ¿cierto? ¿De qué manera? Lo hice a la manera del ave, ¿cierto? Este sí es un método propio que se hizo. Y entonces vemos que el mamífero también, como es ese heredó de animal, de igual modo tuvo que implementar ese hacer sonido, porque es un método abstracto. Sí o sí hay que implementarlo. Esto tiende de pronto a confundirse un poco con lo que es interfaces. Lo que son las interfaces me dan un poco más de flexibilidad, ¿cierto? De poder poner a una clase a implementar métodos en concreto, ¿cierto? Pero yo cuando defino una clase abstracta, sí o sí todas las que dependan de ellas, las que hereden, tienen que implementar todos sus métodos, todos sus atributos, ¿listo? Entonces por eso mira que nos puso, pero ya cada quien lo hizo a su manera. Aquí entra ya a jugar el polimorfismo, ¿listo? Cada clase hija lo hizo a su manera, sí. O sea, vendría siendo como una interfase o como un constructor. ¿Cómo? Viene siendo como una interfaz o un constructor, ¿no? Que digamos obligadamente debe definir un método. ¿Cómo se llama el método? ¿Hacer sonido? Hacer sonido, abstracto. Sí, que es un abstract, ¿cierto? Pero pues digamos sería como en TypeScript, una interfaz, ¿no? ¿Qué pasa con las... se tienden a confundir, ¿cierto? Lo que son las clases abstractas, uno no sabe si a veces o implementarle clases abstractas o interfaces. Lo que son las interfaces te dan más dinamismo, ¿cierto? Yo al coger una interfaz y definirla aquí, puedo darle esa implementación a cualquier clase, ¿cierto? Y a cada clase le puedo hacer unos métodos muy detallados para esa sola clase. Entonces, si vos tenés aquí un animal y tiene un método, no sé, un método que solo va a implementar una clase hija, y las otras sí o sí me van a obligar a implementarlo, así no las vayan a usar, pero sí o sí me van a obligar, ¿cierto? Entonces, para casos específicos, cuando vos
pues en este caso porque son los mismos animales y de igual modo implementan el mismo, hacen un sonido, ¿cierto? A su manera lo hacen. Entonces por eso lo vimos necesario hacer un método abstracto. Pero cuando son casos muy independientes y cada clase tiene sus propias necesidades, ahí lo más recomendable es utilizar interfaces. Y el concepto de abstracción como tal es el hallar, Una representación general de varias clases, ¿cierto? De la relación de varias clases. En este caso lo representamos de manera animal, ¿cierto? Un ave es un elementos en animal, común. mamífero es un animal, exacto. Un pez es un animal, ¿cierto? Pero ya entramos a desglosar con esas clases hijas qué clase de animal es y qué es lo que comparte de cada una de ellas. En este caso, pues lo vemos muy viable hacerlo con una clase abstracta porque cada animal comparte esas mismas características. Muchas gracias, Sebastián. Muy genial ese abstract de Java. Ok, listo. Bueno, tenemos el encapsulamiento, la abstracción, la herencia. No sé qué preguntas tienen, muchachos, dudas. Sé que fue algo, Daniel. He escuchado mucha crítica sobre la herencia. Dicen que ya en proyectos pues de cierto tamaño, como que ya no la recomiendan. Pues, ¿qué tan cierto es eso? ¿En qué casos se recomienda herencia? ¿En qué casos no? Sí, ¿Cuáles son los límites? sí, más que todo la gente tiende, pues los desarrolladores ya pues en ambientes laborales tienden a utilizar más que todo interfaces. Ya la herencia como tal se va para casos muy específicos, ¿cierto? En casos de personas y cositas muy, pero sí tiende, es bueno pues conocer todo esto porque uno no sabe pues el problema que planteen, ¿cierto? Entonces es bueno uno conocer diferentes maneras y cómo estructurar ese problema, ¿cierto? Pero sí, la herencia como tal, ya en el mundo pues laboral, tiende a perder pues mucho su funcionalidad, ¿cierto? Se usan casos muy específicos en donde se comparte lo mismo, ¿cierto? Pero vemos que a veces son clases diferentes y entonces ahí la herencia no tendría cabo, ¿cierto? Son casos muy específicos como estos. Más que todo, se usan mucho las interfaces. De pronto en las industrias de desarrollo de videojuegos sí se utiliza mucho la herencia. De pronto. No sabría decirte en esa industria qué Ah, tal, ok. pero Tiene como más sentido, ¿no? Pues como se hacen sí, tantas veces lo mismo. exacto, como son patrones de lo mismo, creo que tendría más sentido utilizarlo en esa industria. Pero como vemos que programación hay diferentes, muchas situaciones y son tan cambiantes, ahí lo mejor que uno usa pues en el mundo laboral las interfaces como tal, ¿cierto? Para darle esas necesidades a cada clase en específico. Preguntas, dudas, inquietudes. Es claro para todos este concepto, pues quiero que se lleven como ese, saber cómo diferenciar, ¿cierto? Cuando les hablen de una clase, un objeto como tal, que no son lo mismo, ¿cierto? Una clase es una plantilla, ya el objeto es cuando empiezo a crearlo aquí, ¿cierto? A través de esa plantilla. Y bueno, sí, esto es como una implementación muy básica, pero que por lo menos da como las herramientas y se visualiza bien el concepto de cada una de ellas, ¿cierto? Daniel, Qué pena tanta preguntadera. Eh, tranquilo. recuerdo un encapsulamiento que había en diferentes categorías pues, de nivel de acceso, supongo por llamar de alguna manera esas cualidades de encapsulamiento. Eh, Exacto. ¿Cómo se diferencia la default? La default no logré como distinguirla Eh, de otra, de privada, creo. Esa default como tal, eh, por default, te la da, mira, si yo dejo esto así, por default, queda desprotegida. Este atributo queda desprotegido. Mira que no me marca error ni nada. Es por defecto. Entonces, internamente lo hace el entorno de desarrollo, ¿cierto? Default. Entonces puedo Público. acceder, exacto.
Sí, default y público van de la mano, ¿cierto? Por default, pues uno lo que siempre más utiliza pues en el desarrollo es poner todo privado, ¿cierto? Para privatizar todas sus cosas y que no se puedan acceder desde otro sitio, ¿cierto? Nunca se utiliza pues dejar las cosas públicas ni nada. O se utiliza el protected, ¿cierto? Para que pueda tener acceso dentro de sus mismas clases hijas. Ese protected va más que todo en esa jerarquía, ¿cierto? De padres a hijas. Nada más se pueden compartir entre ellos. Si vos lo llamas desde otra clase externa, no te va a dar. Entonces vemos que esta es una manera, cuando yo siempre privatizo esto, ¿cómo puedo acceder a través de sus get? ¿Cierto? Si yo no tengo esos get, no me va a dejar, no me va a dejar entrar a esos atributos, no me va a dejar verlos. Siempre se recomienda trabajar en getters y setters, ¿cierto? Exacto, sí, para Ok. acceder a los datos. Ajá. Sí, el get para obtener ese dato, visualizarlo, y el set para modificaciones. Pero sí, es muy recomendable usar esas buenas prácticas. Siempre privatizar, pues, esos atributos y get y setters. ¿Qué otras duditas tienen? Bueno, entonces, Gerard, te doy la palabra entonces. Veo que no hay más. Esto fue pues un breve recuento pues de programación orientada a objetos. Espero pues sea de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Evas, por Pues, todo el conocimiento que compartiste en este espacio. Yo creo que es demasiado enriquecedor para las personas que ya se encuentran en formación y para las personas que aún están, pues, digamos que no están dentro del bootcamp, pero que quieren adquirir conocimiento en este tipo de espacios. La idea en este momento es, obviamente, presentarme inicialmente y poder brindarles un poco de información a las personas que no hacen parte en el momento del bootcamp, pero que quieren ingresar y que quieren empezar la formación en el campo de entrenamiento en el sector de la tecnología con nosotros, con Macaya, como la mejor opción. Entonces voy a contarles un poco de lo que hacemos dentro del bootcamp como tal. Nosotros en el entrenamiento, para los que no saben, digamos que le dimos una duración de 4 meses, un entrenamiento con una intensidad full time, se nos va en un periodo de 4 meses, es un entrenamiento intensivo con una modalidad 100% virtual.